Qué bueno que nos acompañe una semana más a otra edición de Panorama Judicial Televisión, el programa oficial del Poder Judicial de Honduras, donde le damos a conocer a usted cuáles son las acciones, las actividades y las resoluciones que se toman en el Poder Judicial de Honduras. Usted las ve todas las semanas en Panorama Judicial Televisión. A usted, fiel televidente, muchísimas gracias por el placer de su atención y le recordamos que el Poder Judicial está presente en las redes sociales de mayor popularidad a nivel internacional. Nuestra página de Twitter, @PJ de Honduras. Nuestra página de Facebook, Poder Judicial de Honduras. Todos los días, minuto a minuto, el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional que dirige el abogado Melvin Duarte está actualizando con informaciones de lo que ocurre en los diferentes juzgados a nivel nacional, tanto en materia penal, civil o laboral. Usted puede enterarse a través de nuestras redes sociales. Si usted quiere ver las emisiones anteriores de Panorama Judicial Televisión, le recomendamos que acceda a nuestro canal de YouTube. En el buscador PJ de Honduras y usted podrá ver ahí los 62 programas anteriores de Panorama Judicial Televisión. A la vez le recuerdo que Panorama Judicial Televisión puede verlo el día sábado a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por Suyapa TV Educativa. Y los días lunes con todas sus repeticiones en la señal del canal 20 del Congreso Nacional Televisión. Recuerde que somos Panorama Judicial Televisión. Para esta semana le vamos a compartir un programa bastante importante, lo que tiene que ver con el archivo de la Contraloría del Notariado. Usted tiene que conocer qué es el trabajo que se realiza en el archivo de la Contraloría del Notariado y para eso tenemos un invitado bastante especial. Se trata del encargado precisamente de este archivo, pero será en el primer segmento que usted conocerá de quién se trata nuestro invitado. Sean bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial Televisión. Nuestros organismos de seguridad y justicia trabajan juntos para combatir con eficacia a la delincuencia. El compromiso de todos es brindarle a usted y a la ciudadanía hondureña la tranquilidad que merece. Haga su parte, colabore con las autoridades, no se quede callado. Llame al 911 y denuncie. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como se lo decíamos al inicio de este espacio informativo del Poder Judicial de Honduras, hoy estaremos hablando del archivo de la Contraloría del Notariado, un tema bastante importante que tiene que ver con todos los servidores judiciales, además de los usuarios del Poder Judicial de Honduras, cuando las personas están muy interesadas en obtener documentos, en ver qué es lo que ha ocurrido en la historia del Poder Judicial de Honduras, pues el archivo de la Contraloría del Notariado está presente y presto para servir a todos los usuarios del Poder Judicial de Honduras. Y para que ya entremos en materia y conozca usted a nuestro invitado, le damos la bienvenida a Tomás Pérez Castellanos. Él es el jefe del archivo notarial. ¿Cómo está, Tomás? Muy buenas, Carlos. Gracias por invitarme a su prestigioso programa y sobre todo comunicar a la población las funciones que realiza nuestra institución y nuestro departamento. Así es muy importante y todos los usuarios del Poder Judicial de Honduras, además de los estudiantes de las carreras de Historia o de las carreras de Derecho que quieran involucrarse en este tema, pues pueden presentarse al archivo notarial. Para que nos haga una introducción, Tomás, ¿qué es un archivo o qué es el archivo notarial? Ok, perfecto. Primeramente, el archivo es donde se depositan todos los protocolos de los notarios a nivel nacional, ya sean estos que estén activos o ya estén muertos y en donde se depositan también protocolos de los cónsules y de otra índole como los juzgados de paz, jueces de paz que están a nivel nacional. ¿Cuál es el concepto de un archivo notarial? ¿Para qué fue creado? Perfecto. Haciendo relación a eso, hay personas que confunden lo que es un notario. Quiero empezar por ahí primero. ¿Sí? Un notario y qué es el notariado. Quiero hacer esa semblanza. El notariado es la institución encargada de garantizar la fe pública y garantizar también el Estado de Derecho, ¿no? Y en este caso lo que es la Contraloría del Notariado. Lo que es un notario es un profesional de la carrera de Derecho encargado
o asignado por el Estado para realizar contratos, compraventas, por medio de, como una especie de Ministerio de Fe Pública, ¿sí? Todo en base a ley. Ahora, ¿qué es el archivo notarial? El archivo notarial en donde se deposita y se garantiza que se siga la ley en el aspecto de garantizar y custodiar todo lo que es el protocolo a nivel nacional. ¿Quiénes son las personas encargadas, Tomás, de hacer este trabajo? Bueno, las personas encargadas está primeramente el Departamento del Archivo, ¿sí? En donde laboramos alrededor de unas 8 personas y estamos constituidos en 2 secciones, una en la Corte Suprema y otro en el edificio principal. En el edificio principal tenemos todos los protocolos relacionados del 2006 hasta el 2016 y en la Corte Suprema tenemos en custodia todos los protocolos del 2005 hacia atrás, inclusive hay unos de carácter histórico. Ahora, el apoyo nosotros lo tenemos junto al Departamento de los Inspectores Notariales, que ellos son los encargados de revisar todo protocolo que llega a custodia a nuestra oficina y en donde hacen las observaciones y las aseveraciones que si el notario ha incurrido en alguna falta, posteriormente ellos nos comunican, nos hacen un comunicado, nosotros mediamos con los notarios, se les cita para posteriormente hacer sus correcciones o si hay alguna sanción que si es posible, si por si acaso incurrió algún delito, ¿no? ¿Qué significa que el documento esté en custodia, Tomás? Ok, el documento en custodia significa que solo las partes interesadas pueden verlo, ¿no? Asimismo, el mismo notario, como dueño de su protocolo, puede ir a recurrir a ver si son instrumentos públicos, a sabiendas de que cuando se entrega es porque ya supuestamente ya cerró el ciclo de hacer su formato, vaya, por así decirlo, de compraventa, de una hipoteca. Y obviamente, como le decía anteriormente, si incurrió algún delito, entonces ahí se le puede sancionar. Pero también a veces van porque de repente perdieron algún instrumento o necesitan ver si fue que rectificar algún instrumento. Entonces es importante que ellos siempre estén. ¿En qué momento deja de estar en custodia ya este documento? No, los protocolos siempre van a estar en custodia. Siempre van a estar en custodia. Y sería bueno también aclarar a la población qué es un protocolo. Un protocolo es donde están incluidos todos los instrumentos públicos de una manera cronológica y de acuerdo al año que se está entregando, ¿no? Entonces, ahí en estos instrumentos están incluidas todas las actas, compraventas, hipotecas y todas las acciones del notario hechas en ese año. Ahora, el conservar y mantener esta información en custodia es vital para la institución y para la población en general en áreas de la transparencia de que ésta puede emitir. Así es, posteriormente en el programa, o en el transcurso del programa, mejor dicho, estaremos hablando de la digitalización que puede utilizar el Poder Judicial de Honduras o el archivo notarial para preservar este tipo de documentos. Ahora, Tomás, ya en las funciones que tienen los archiveros, así se le conoce, ¿verdad? Las personas que trabajan en el archivo, ¿cuáles son estas funciones que ustedes tienen encomendadas? Ok, primeramente la función primordial es la de custodiar. Otra de las funciones es la de prestar un servicio de calidad a todas las personas que se abocan a nuestra institución solicitando información de algún notario, solicitando información de algún protocolo como parte interesada y si no es parte interesada, obviamente con su respectiva carta de poder. Asimismo, también brindamos apoyo a otras dependencias de la misma institución, ¿no? En este caso como la base de datos, la Secretaría Notarial, la Inspectoría. También brindamos informes a la Secretaría General de la Corte Suprema y a los entes investigativos que también se abocan en nuestra institución, porque también llega el Ministerio Público, llega los juzgados de lo penal, la Corte de Apelaciones, porque ellos realizan sus trabajos de investigación y para corroborar. Entonces llegan a nuestro departamento para ver si nosotros tenemos el protocolo en custodia, ¿sí? Y ellos verificar dicho instrumento
que ellos están solicitando para el momento de la investigación. Tomás, ya para que el documento esté en el archivo notarial, ¿cuál es el procedimiento que debe seguirse una vez que sale del juzgado, por decirlo de una manera, y que se le entrega a ustedes como archiveros? ¿Cuál es el procedimiento que tienen? Ok, bueno, primeramente el protocolo cuando se entrega a nuestra institución y viene a un ente investigativo, por citar un ejemplo, la Corte de Apelaciones, no se le puede entregar el protocolo. Solo se le entrega el instrumento que se está en investigación. ¿Por qué? Ya que a veces suele pasar que viene otra parte interesada y quiere ver ese mismo protocolo, ¿no? Tal vez con un diferente instrumento, entonces no se le puede quitar, o no se le puede quitar esa posibilidad de ver ese instrumento que él incurre en su investigación porque se lleva el protocolo. Entonces, eso se le denomina secuestro de un instrumento público. Se hace una línea de cadena de custodia donde se desempasta el protocolo para sustraer el instrumento y posteriormente ponerle en custodia. En este caso, la Corte de Apelaciones, cuando ellos finalicen su investigación, están obligados a entregar ese instrumento público junto a una línea de custodia hecha por ellos y al final también se tiene que volver a empastar, ¿verdad? Así es. ¿Y este trabajo lo hace el archivero? Lo que es el desempaste, no. El desempaste y el empaste se hace por fuera. Hay una cuenta bancaria del Banco Atlántida por parte de la Corte Suprema, donde las personas que están en esta investigación, como parte interesada y quieren verificar si su instrumento incurrió algún delito y no sé, les afecta, entonces ellos están obligados a pagar al Banco Atlántida, pero también están obligados a pagar al empastador para que se sustraiga, pero obviamente va custodiado con el personal del departamento del archivo para garantizar que la respectiva entrega, en este caso a un juez ejecutor o a un fiscal. Así es. Ustedes tienen objetivos como parte del archivo notarial. ¿Cuáles son esos trabajos encomendados ya que tienen como objetivo ustedes? Objetivo es ayudar y garantizar la seguridad jurídica. Mediante ello se establece una fortaleza en el Estado de Derecho. A su vez, entre otros de los objetivos es transmitir este conocimiento hacia la población en general, porque mucha gente desconoce qué es la institución como Contraloría del Notariado. Y se ha dado algunos casos que, como situación personal, voy a la Corte Suprema y dice dónde queda la Contraloría del Notariado o cuáles son sus funciones. Entonces es parte de transmitir eso a la gente para que conozcan, y en estos casos a veces a los mismos estudiantes de la carrera de Derecho de las diferentes universidades, ya sean públicas o privadas. Así es, nosotros por nuestro trabajo de la Dirección de Comunicación Institucional, de la labor periodística en el tema de las relaciones públicas, nosotros siempre le damos ese beneficio a nuestros compañeros de trabajo, a todos los servidores judiciales, ya que el pensamiento nuestro es que todos los empleados del Poder Judicial somos el primer relacionador público de la institución. Es decir, nos damos a darle información a toda la gente que no conoce tal o cual dependencia, en este caso la Contraloría del Notariado, como usted bien hace referencia, ¿no? Así es, correcto. Entonces, nuestra principal función es esa, pues, relacionarnos con la ciudadanía y garantizarle la transparencia que ellos también exigen hacia nosotros como institución, ¿no? Así es, en efecto. Todos los servidores judiciales estamos prestos para colaborar con los usuarios del Poder Judicial que buscan alguna dependencia y que hasta el momento no tienen información. Este ha sido nuestro primer segmento. Ya continuamos con más Panorama Judicial Televisión. Si no respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras.
Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Esta semana le estamos presentando el archivo notarial. ¿De qué consta? ¿Cuáles son los servicios que presta la ciudadanía a todos los usuarios del Poder Judicial de Honduras? Y en nuestros estudios siempre continuamos en presencia de Tomás Pérez Castellanos, él es jefe del archivo notarial. Hablábamos en los segmentos anteriores, Tomás, de qué es el archivo y cuáles son sus funciones, pero todo tiene una historia. ¿Cuál es la historia del archivo notarial en este caso? Okay. La historia y la evolución de lo que es el notariado tiene sus orígenes desde la primera escritura del mundo, en Sumer, en el Medio Oriente, donde se establecían las escrituras cuneiformes a través de tablillas hechas por un escribano. Ese escribano se encargaba de realizar todo, por así decirlo, garantizar todos los actos hechos por el rey. Después, esto fue pasando a lo que es la antigua civilización egipcia. Estaban los escribanos del rey, ¿sí? Pero ya hecho en pergamino. Entonces, usted puede ver una diferencia entre lo que era tablillas cuneiformes y ahora el pergamino. Asimismo, también están los hebreos. Los hebreos tenían dos tipos de escribanos. Tenían los escribanos del pueblo, que garantizaban las acciones del común denominador, que en este caso era el pueblo, y las acciones hechas por el rey. Entonces los escribanos del rey eran obviamente los que impartían justicia. Esto fue generando de que apareciera un primer código, el famoso código Hammurabi, creo que mucha gente lo ha escuchado, en la antigua Mesopotamia, donde eran escritos en piedra y donde era un reglamento a seguir por una sociedad, pero hecha por los escribanos, claro, por órdenes del rey. Entonces, por citar un ejemplo de esas leyes, era de que si habían dos personas en conflicto, ¿sí? Obviamente el rey no podía determinar quién decía la verdad y quién no. Y lo que hacían en su momento, en esa época, de sus primeras etapas de evolución, era las dos personas se echaban al río, literalmente, y el que obviamente que no se ahogaba era inocente. O sea, entonces usted puede ver esos tipos de leyes como iban evolucionando. Ya posterior, ya en la época del Imperio Romano, en la época del emperador Justiniano, precisamente lo que es el Imperio Romano de Oriente, o el Imperio Bizantino, como le conocen otras personas, establecieron otros pasos de evolución ya como sociedad, ¿no? Ya después de ello se encuentran otros indicios en el siglo XII. En el siglo XII, en la época medieval, precisamente también en Italia, en la primera gran universidad del mundo, que fue la Universidad de Bolonia, donde el profesor Rolandino estableció unas normativas para los escribanos. Entonces esas normativas se les llamó posteriormente notarius. Entonces obviamente viene la semblanza de lo que es el notariado, ¿no? Ya del siglo XII pasamos a lo que es el conflicto europeo, ya posterior a la Edad Media, que ya es la época moderna, donde encontramos los conflictos de las primeras grandes naciones y donde predominaba el imperio austrohúngaro, y ellos relativamente establecieron ya un código del notariado, ya le llamaron código del notariado, ¿no? Y también está lo que es Napoleón Bonaparte, que combatió a este imperio, y él estableció las leyes del notariado, ¿no? Y así podemos ver sucesivamente, ya es en el contexto mundial, ¿no? Correcto. Entonces, sí, ¿Y cómo nos lleva ahora al contexto nacional la interpretación del notariado? Entonces, al contexto latinoamericano, para comenzar, sería, bueno, en la época de los primeros viajes, el primer viaje de los españoles a nuestro continente, en 1492, vino el primer notario acreditado, que era Rodrigo de Escobedo, ¿no? Entonces era el encargado de realizar todas las actas y prescripciones que hacía toda la tripulación de Cristóbal Colón en su momento, ¿no? Y obviamente con órdenes del rey. Ya con la época independentista, ya estamos hablando de 1821, entonces aparece la primera ley del escribano. No se le llamaba notariado, sino que escribano,
y donde obviamente hay personajes muy importantes de esa época. Recordemos que Dionisio Herrera era abogado, José Cecilio del Valle era multifacético y era abogado, Francisco Morazán también era abogado. Entonces estamos en la época de la Gran Confederación Centroamericana, y donde se establece este tipo de ley. Obviamente su duración fue muy prolongada, fue precisamente entre 1821 a 1882. Estamos hablando de la época de la Confederación, de la desintegración de la Confederación y el surgimiento de los nuevos estados, ¿no? Entonces, en este caso de Honduras, estamos hablando también de la época de conflicto, que se le conoce como el periodo anarquista o anárquico, por las diferentes guerras internas que se dieron después de la Confederación. Ahora, ¿por qué 1882? Hay que recordar que en 1876 entran las reformas liberales. Las reformas liberales ya quieren romper el círculo que tenía o las cadenas que todavía se tenía con lo que era el Imperio Español. Entonces, en las reformas liberales, presididas por Marco Aurelio Soto y Ramón Rosa, establece ya la carrera de Derecho como una carrera muy al estilo europeo, pero con la diferencia que trae la mentalidad del positivismo, ¿no? O sea, dándole un carácter científico, a diferencia de la época de 1821, que solo era la ley de escribano. Claro, eran la idea de los ilustrados de esa época, los que pregonaron la independencia, pero no tenían el carácter científico que tenía en la época de las reformas liberales. Entonces, con ello se rompió, o se trató de romper, perdón, esta parte, con ese antiguo régimen, y se forma la primera ley del notario. O sea, ley de escribano, ley de notario. Bueno, mire usted qué importante. Ya hemos conocido la historia a nivel internacional y el contexto de cómo nos llevó de Latinoamérica a lo nacional. Ya en el siguiente segmento estaremos conociendo cuál es la aplicabilidad ya de la ley del notariado, me dice, ¿verdad? Okay. Que ya fue creado en aquel entonces. Pero usted, fiel televidente, sabe que en el segundo segmento de Panorama Judicial Televisión le damos a conocer a ustedes nuestro segmento de testimonios que hemos recolectado el equipo de la Dirección de Comunicación Institucional junto al equipo de Eurojusticia. Esto con los temas de acercar la justicia a la gente en el interior del país. Vea a continuación nuestro testimonio de esta semana. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido, porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir
de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer. Nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada al pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada a CONINCH, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional. Y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación. ¿Qué es lo que nosotros quisiéramos? Tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Recuerde usted que el Poder Judicial tiene redes sociales de las que se utilizan con mayor popularidad. En Facebook, Poder Judicial de Honduras. En Twitter, @PJ de Honduras, para que usted conozca la actualidad de las informaciones de lo que ocurre en los diferentes juzgados o las resoluciones que se adoptan en los diferentes tribunales de sentencia. Continuamos aquí en plática con el jefe del archivo notarial. Él es Tomás Pérez Castellanos. Dejamos en el segmento anterior, Tomás, la idea de la primera ley del notariado, que esta fue creada en 1882. ¿Qué prosiguió de ese tiempo hacia acá? Perfecto. Ya después de la época de reforma liberal de 1882, esta ley continuó vigente hasta 1908 aproximadamente, porque ya en esa época del siglo XX, en sus inicios, entra una segunda etapa de guerras intestinas en el interior del país y se modifica la ley. Entonces en esta tercera etapa se hace otra nueva ley del notario, donde empieza desde 1908 aproximadamente, como le digo, hasta 1930, ¿sí? Que ya es un periodo que hay una estabilización, obviamente con las puertas de lo que le llaman el candidato. Ya puesto esto, pasa desde 1930 hasta los indicios o los primeros pasos para crear lo que es la Contraloría Notarial hasta el 2004. Tenemos un periodo mucho más extenso, donde estuvo en vigencia muchas leyes desde la época de 1930 y que todavía guarda algunas señas de esa época.
Y del 2004 a la fecha estamos trabajando igual. De 2004 fueron los primeros pasos, como le digo. Ya el 2005 se llevó a estudio a la Corte Suprema y el 2006 fue aprobada ya la institución como tal, y donde aparece también el Código del Notariado. O sea, no fue casualidad, sino que fue una serie de eventos que se fueron dando en un lapso de 2 años, y es lo que ahora tenemos como institución. Ahora, todas las semanas el Poder Judicial de Honduras, a través del Pleno de Magistrados, realizan un examen semanal. Esto es a un abogado que quiere ser notario, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Primero, el notario tiene que reunir unos requisitos que ellos lo solicitan a la institución, en este caso a través de la Secretaría del Notariado, e inclusive se puede encontrar en la página del Poder Judicial, en la sección de lo que es la Contraloría del Notariado, y donde establece los requisitos a seguir previo a hacer el examen. Ya después este mismo departamento, que es la Secretaría, establece la fecha para el examen que se va a hacer a través de un pleno de la Corte Suprema. Así es. Ahora, ustedes como parte del archivo notarial, ¿cuáles son las actividades que tienen, que realizan en vías de generar más confianza en su trabajo? Las actividades las hacemos en lo interno y en lo externo. En lo interno nosotros hacemos reorganizaciones de diferentes archivos, ya sea al interior del país como dentro de nosotros mismos o algunas otras dependencias. ¿Qué es lo que se pretende con ello? Bueno, primeramente crear una conciencia de lo que es un archivo, porque hay una subcultura de lo que es un archivo. O sea, una cosa es conocer y otra cosa es desconocer lo que se hace. Y cuando se sale al interior del país es donde se ve ciertos agravantes, obviamente por la lejanía, ¿no? Y entonces en ellos se les imparten unas charlas previo y posteriormente, después de haberse reorganizado, porque la finalidad es esa, comunicar, ¿no? Entonces lo mismo se hace también aquí en Tegucigalpa. Se reorganizan los espacios físicos para acomodar y tener en custodia con la mayor calidad, por así decirlo, de los protocolos. Ahora, también tenemos una de las actividades principales, y como se habló en un principio, la de comunicar a la sociedad. En este caso, a través de los estudiantes que llegan de las diferentes universidades, se les hacen unas charlas de aproximadamente 1 hora, 1 hora y media, y vienen de diferentes lugares del país. La última vez vinieron unos estudiantes de lo que es Nacaome, de la universidad privada allá en Nacaome, y esas charlas son impartidas por el director, por alguien asignado de inspectoría, que en este caso a veces es el abogado Francisco Cáceres, y su servidor como archivo. ¿Por qué? Porque se busca concatenar o se busca entrelazar todas las dependencias para que tengan una idea o una referencia de lo que es la institución, pero sobre todo que el estudiante tenga la oportunidad de confrontar la teoría que se le ha asignado en las universidades a llevarlo con la práctica, que no es lo que nosotros presentamos. ¿Qué percepción ha logrado obtener usted de los estudiantes cuando ya se topan con estos documentos originales y ya que los están viendo en físico? Fíjese que muchos de ellos ya al confrontar la teoría con la práctica desconocen ciertas cosas, ¿verdad? Pero a raíz de estas charlas, varios de sus maestros lo que han propuesto es de que hacer más prácticas sus clases, digamos, ya hacen como escritura o tratan de hacer escritura, y ahora lo que nos preguntan a nosotros es cómo va compuesta, cuál es la estructura que lleva un instrumento público. O sea, ha habido una evolución en las charlas que se ha dado, pues, o sea que este mensaje se está empezando a difundir a nivel estudiantil y sobre todo a nivel académico. Así es, muy importante. En el siguiente segmento estaremos consultándole a Tomás cuáles son los requisitos que deben de cumplir las instituciones universitarias, en este caso para que se le brinde este tipo de charlas a sus estudiantes. En el tercer segmento de Panorama Judicial Televisión le presentamos nuestro espacio noticioso. Entre ellos vamos a darles a conocer a usted que la Inspectoría General de Tribunales en este tema de los archivos precisamente ha organizado más de 25,000 expedientes que datan desde 1992 hasta la fecha, y ya se tiene organizado el archivo por parte de la Inspectoría General de Tribunales. Esta y otras informaciones, véalas a continuación.
El presidente del Poder Judicial de Honduras, abogado Rolando Edgardo Argueta Pérez, recibió el listado definitivo de los candidatos para personal auxiliar en los circuitos de materia de corrupción y extorsión. La entrega estuvo a cargo de los miembros de la comisión de selección, entre ellos el magistrado Rafael Bustillo, quien preside la comisión, también personeros de la ASJ, de la MAXI, así como de la Asociación de los Empleados Judiciales. Recordemos también que el próximo lunes 11 de septiembre a partir de las 10 de la mañana se habrá la instalación definitiva del nuevo circuito en materia penal. Informamos a la ciudadanía que el bien inmueble donde funcionará dicho circuito en la ciudad de Tegucigalpa estará ubicado en la colonia Alameda. Ya ha sido entregado oficialmente a la Dirección de Administración del Poder Judicial de Honduras y el mismo está siendo equipado con todos los requerimientos logísticos y tecnológicos necesarios. De igual forma, el proceso de selección, nominación y nombramiento del personal jurisdiccional administrativo de tal circuito se está finalizando. Hasta aquí el informe. Carlos Silva en Panorama Judicial Televisión con una edición de Jonathan Agostinis. A partir de la fecha, la Inspectoría General de Tribunales cuenta con su propio archivo, luego que el personal de esta dependencia, junto al de la Unidad de Programas Especiales UPE, organizaran más de 25.000 expedientes que se encontraban en el órgano del Poder Judicial de Honduras. Así lo expresa su inspectora general, la abogada Anibel Ochoa. La labor que la UPE estaba contribuyendo con la Inspectoría General de Tribunales era una documentación y una organización del archivo que data desde el inicio de esta oficina como dependencia de investigación del Poder Judicial. De ahí que son más de 25.000 expedientes que se han rotulado debidamente, que están organizados por año para ser ahora remitidos al Archivo General, después de que se haga también una base de datos digital para que los usuarios puedan acceder con facilidad a la información. ¿Tienen ahora ustedes una persona encargada de los expedientes, es decir, un archivero? Efectivamente, hay un avance también en el proceso administrativo de digitalización y de acceso a la información en la Inspectoría General. Contamos con una persona que atenderá directamente el archivo de los documentos y de las investigaciones que inicia Inspectoría General y que remite a la Dirección de Personal. De ahí que esta persona estará encargada directamente para atender al usuario y para atender la gestión administrativa que a lo interno de Inspectoría se realiza. Le ha entregado un acta de culminación la abogada Mildred Dubón. ¿Qué indica esta acta? Bueno, el acta indica que desde la fecha en que se inició, que son 2 meses exactamente, han culminado, ¿verdad?, con lo que es la instalación y la reorganización de un archivo de inspectoría, en la cual pues se realizó la utilización de carátulas nuevas, el cambio de los diferentes fastener, la revisión de la documentación, también consta del foliado de cada uno de estos expedientes, que son, como refería, más de 25.000 expedientes que son desde el año 2011, quedan organizados a 2017 para poder ser solicitados acá, y desde que inició la inspectoría hasta el 2011 van a ser remitidos al Archivo General del Poder Judicial. Los expedientes organizados son de Tegucigalpa y San Pedro Sula, siendo estas las ciudades donde más denuncias se han presentado en la Inspectoría General de Tribunales. Hasta aquí el informe. Carlos Silva en Panorama Judicial Televisión con una edición de Jonathan Agostinis. La Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, condenó a una pena de 35 años de reclusión al exalcalde de la comunidad de San Miguelito, Intibucá, Rómulo Reyes Martínez, de 44 años de edad, como coautor del delito de asesinato en perjuicio de Arlet Suyapa Flores Cantarero, madre de su compañera de hogar. Por el mismo delito fue condenado también como coautor el señor Merlin Omar Reyes Gómez, según hechos ocurridos en el mes de febrero del 2012 en el lugar antes referido. El tribunal le impuso a los encausados la pena antes mencionada, tal como lo establece el artículo 117 del Código Penal en el último párrafo, inciso número 4, que reza así: la pena por asesinato será de 20 a 30 años de reclusión, y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa de remuneración, o de igual manera se acompañe de robo o violación, la pena será de 30 años a privación de por vida.
En las últimas horas, en la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, se realizó la audiencia de determinación de la pena concreta para el ciudadano Isaías Cruz Moreno, de 34 años, declarado culpable el pasado 29 de junio en la ciudad de San Pedro Sula como autor de 3 delitos de asesinato en perjuicio del expresidente del Club Deportivo Real España, Mario Verdial Alsina, así como de Lester Omar Rich y Carlos Giovanni Palencia, según hechos ocurridos en el mes de febrero del 2015 en la aldea El Calán en Villanueva Cortés. De igual manera, se solicitó la pena concreta a imponer también para el ciudadano Alonso Vázquez Carrillo, de 40 años, por el delito de encubrimiento en el asesinato de las personas antes mencionadas. Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó al tribunal imponer a Cruz Moreno una pena de 25 años de reclusión por cada uno de los delitos de asesinato, 75 años de reclusión en su total, mientras que para Vázquez Carrillo se solicitó una pena de 3 años de reclusión por encubrimiento. De igual manera, la defensa de los encausados solicitó una pena de 20 años de reclusión por cada uno de los delitos de asesinato en el caso de Cruz Moreno y de 3 años de reclusión por el delito de encubrimiento en el caso de Vázquez Carrillo. En la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional, se realizó esta semana la audiencia de petición de la pena concreta para el empresario José Miguel Handal Pérez y su esposa Ena Elizabeth Hernández por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras. Durante la audiencia, el Ministerio Público como la Procuraduría General de la República solicitaron al tribunal imponer para Handal Pérez 20 años de reclusión y para Amaya Hernández una pena de 16 años de reclusión, mientras la defensa de los encausados solicitó para sus representados una pena mínima de 15 años de reclusión. La pena por el delito de lavado de activos, según lo establece el artículo 3 de la Ley sobre el lavado de activos, es de 15 a 20 años de reclusión. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional determinó programar para los días del 5 al 16 de febrero del 2018 el juicio oral y público en contra del señor Mario Antonio Rojas Rodríguez, de 68 años de edad, tío del exdirector ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Mario Roberto Zelaya Rojas, por el delito de lavado de activos. En la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia, el próximo lunes 11 de septiembre, se dará a conocer la pena impuesta al ex vicepresidente del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Uceda, declarado culpable por el delito de tráfico de influencias en perjuicio de la administración pública. Siempre en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia, el lunes próximo se dará a conocer la pena impuesta al joven Rigoberto Andrés Paredes Vélez, de 29 años de edad, declarado culpable el 7 de agosto a título de autor del delito de asesinato del ex juez de sentencia Eduardo Montes Manzano, según hechos ocurridos en septiembre del 2015. También en la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia, por mayoría de votos, se declaró culpable al ciudadano Elvin Flores Dubón por los delitos de asesinato y robo agravado en perjuicio de Eduardo Cuello Chávez, hijo del doctor Carlos Sosa Cuello. El tribunal convocó a las partes para el día 16 de octubre para la respectiva individualización de la pena. La Sala Cuarta del Tribunal de Sentencia, por unanimidad de votos, condenó al señor Marco Antonio Cerrato Oseguera, de 31 años, a una pena de 10 años de reclusión por el delito de violación especial en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de una niña de 9 años que adolecía de discapacidad, según hechos ocurridos en septiembre del 2015 en un lugar no determinado. Lucía Villars para Panorama Judicial Televisión, con una edición del ingeniero Jonathan Agostínez. El presidente del Poder Judicial de Honduras, magistrado Rolando Argueta Pérez, presentó la comisión especial que tendrá la responsabilidad de convocar a un proceso de selección y nombramiento de personal jurisdiccional bajo la modalidad de concurso abierto, el cual se realizará en diferentes etapas según el protocolo creado para este fin. Desde el pasado 9 de junio, el presidente Argueta Pérez presentó el protocolo para la selección y nombramiento de magistrados de Corte de Apelaciones, jueces de letras, jueces de sentencia, jueces de ejecución y jueces de paz 2. Son 191 puestos
requerimientos para los cuales los profesionales del derecho aspirantes deberán someterse a un riguroso proceso de selección, que contará igualmente con la auditoría de un comité veedor a fin de garantizar transparencia del mismo. Existe en las actuales autoridades del Poder Judicial la firme convicción de que los procesos de nombramiento para los mencionados cargos sean producto de concursos por oposición, siguiendo los procedimientos previamente determinados y con la debida transparencia obtenida a través de las veedurías sociales, de manera que se pongan al servicio de la Administración de Justicia y la sociedad en general, servidores judiciales capaces, respetables, honestos e imparciales, como se ha aplicado en los procesos de selección y nombramiento de magistrados y jueces especializados en las materias de corrupción y extorsión. La comisión de selección, de acuerdo al protocolo, estará presidido por el director de Administración de Personal de la carrera judicial, abogado Carlos Cálix Hernández, el magistrado Rafael Bustillo Romero como designado de la Corte Suprema de Justicia y Mario Sales en representación del personal que integra la carrera judicial. La comisión de selección de personal, para su mejor funcionamiento, será auxiliada por una secretaría, cuyos miembros titular y suplente recaerán por su orden en sociedad civil y en la Oficina de Transparencia del Poder Judicial, quienes serán designados por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia con derecho a voz, pero no a voto. Este proceso de selección, en la forma que ha sido planteado por parte del actual presidente del Poder Judicial de Honduras, tiene un antecedente más reciente en el desarrollo para los circuitos en materia de corrupción y extorsión, y persigue como objetivo abrir una nueva página de la impartición de justicia en el país, estableciendo criterios transparentes de selección a fin de contar con magistrados y jueces probos, dignos y respetables. Si usted quiere conocer cuál es el protocolo de selección y a dónde están los formatos para los 191 plazas disponibles en el Poder Judicial de Honduras, ingrese a nuestra página web www.poderjudicial.gov.hn o en las redes sociales del Poder Judicial, tanto en Facebook con el nombre Poder Judicial de Honduras y en nuestra cuenta de Twitter @PJ de Honduras. Ahí podrá encontrar los formularios, descargarlos para luego su entrega a la comisión de selección. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Le recuerdo a usted, fiel televidente, que Panorama Judicial Televisión usted puede verlo los días sábados a partir de la 1 de la tarde por la señal de Televisión Nacional de Honduras en el Canal 8. Los días domingos a partir de las 8 de la noche por la señal de Suyapa TV Educativa en todas las compañías de cable a nivel nacional. Y los días lunes a partir de las 6 de la tarde por la señal de Canal 20 del Congreso Nacional Televisión, para que usted vea Panorama Judicial Televisión. Siempre aquí en nuestros estudios, Tomás Pérez Castellanos, él es el jefe del archivo notarial. En el segmento anterior, Tomás, hemos dejado la iniciativa para que las representantes o los representantes de las universidades soliciten charlas a ustedes. ¿Qué es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento que tienen que hacer para que los estudiantes lleguen a recibir estas capacitaciones? Perfecto. El primer paso es que en este caso el maestro que le proporciona la clase de notarial, que por lo general es la clase notarial 1 o 2, lleve su respectiva nota firmada y sellada por la universidad que representa a nuestra institución, en este caso al Departamento de la Dirección Notarial. Y junto a ello la lista de los estudiantes que van a llegar, porque puede ser muy amplio, entonces lo podríamos dividir en 2 secciones. Ya presentado estas notas, nosotros les avisamos la fecha y el día que ellos van a estar. Si es un solo grupo, pues es mucho más fácil. Si es 2 grupos, serían en 2 días diferentes o en horas diferentes, ¿verdad? Entonces nos da tiempo para prepararnos a ello, porque ahora hay mucha más demanda por parte de los estudiantes, mucha más exigencia, así como ellos exigen mucho lo que es la calidad de su clase. También nosotros tenemos que proporcionar una calidad en las exposiciones que les presentamos a ellos. Así es. Vea usted la importancia que le da el Poder Judicial de Honduras al tema de los archivos. Hace unos instantes le presentábamos a usted una nueva organización que tiene la Inspectoría General de Tribunales con su propio archivo. A este le sumamos el Archivo Histórico Judicial, que es muy amplio y que prácticamente tiene ya la ley de archivos lista y que ya está enviada la propuesta de ley en el Congreso Nacional de la República, y el tema que nos atañe esta semana con el archivo notarial. ¿Usted percibe también, Tomás, esta importancia que se le da por parte del Poder Judicial de Honduras a este tema de los archivos, documentos importantes para todos los usuarios del Poder Judicial? Es crucial darle este espacio
y relevancia de lo que, lo que es en materia archivística, porque todos estamos relacionados. O sea, imagínese usted de que así como el cuerpo humano necesita la sangre para que pueda tener en este caso, se fluye la sangre por su mano y entonces tenga su movimiento en sí. ¿Qué pasa cuando no llega la sangre a su mano? Obviamente se marchita y muere. Lo mismo es para una empresa, sea pública o privada, o una institución pública o privada, en este caso el Poder Judicial, que cuando todos sus documentos en archivística están debidamente en regla y debidamente se le da la importancia, entonces estas instituciones perduran porque la información se preserva. Así es. Hablando de preservar los documentos, ¿qué trabajos realizan ustedes para conservar los documentos de una manera adecuada? Bueno, ahorita estamos haciendo se va a ejecutar un proyecto de remodelación en uno de los archivos, en este caso el que está ubicado en la Corte Suprema de Justicia, donde se va a cambiar todo el sistema de ductos de aire, donde va a haber una circulación diferente, creando un microclima. A su vez, se va a cambiar todos los ventanales. ¿Por qué? Porque lo que se busca es crear un contraste en el clima que preservan donde se custodian los protocolos y que en ello derive que se conserve mejor la documentación. Como le decía anteriormente, tenemos protocolos que ya forman parte de carácter histórico, entonces se necesita mucha más sutileza y sobre todo mucho más cuidado, porque no pueden estar en ambientes totalmente húmedos, ¿no? Porque eso va en detrimento de lo que es la documentación. Y esa es una de las principales actividades que se está haciendo. Otra de las propuestas que se está gestionando es la digitalización. Así es, en el primer segmento nombrábamos precisamente este tema de la digitalización como una propuesta muy importante que tiene el archivo notarial. ¿En qué consiste, Tomás, este trabajo? Ok, la digitalización consiste básicamente en tener un soporte electrónico de todos los protocolos que ahí se custodian. Además, está establecido ya en el Código Notarial, en su sección séptima del artículo 42 al 48 del 2006, ya le habla de un protocolo electrónico. Lo mismo también el reglamento interno de la Contraloría de la Organización de la Contraloría de Notariado, en su artículo 21, que en este caso que es el archivo notarial, numeral 3, también le habla de las propuestas que debe hacer el archivo para una digitalización junto al Departamento de Informática Notarial para buscar la preservación de esta documentación. Ahora, el trabajo de la digitalización no es fácil, requiere de mucho esfuerzo, tanto personal y en este caso de la tecnología por el tema de los escáneres. ¿Ya vieron ustedes, ya visualizaron qué es lo que tienen que hacer para terminar o que el trabajo de la digitalización esté completo? Mire, para comenzar, el trabajo, una digitalización es muy cara. Eso hay que darlo a conocer, pero no hay que verlo en función de costos, sino como en función de inversión. ¿Por qué? Ya que no es lo mismo cuando usted pierde un libro que se ha deteriorado, o aún así, aunque se haya digitalizado, un libro usted lo puede encontrar en cualquier parte. Un protocolo no, porque solo es una vez que se hace en la vida. Entonces hay que verlo en esa función de inversión, de preservar la información. Entonces a ese camino se está siguiendo y esperemos que con estas nuevas propuestas que se están presentando para que se realice y sobre todo se mantenga y se preserve esta información que después sea transmitido al público, obviamente con un programa especial de software y hardware, para que la gente tenga obviamente un acceso de cualquier parte del mundo, siempre y cuando con las restricciones debidas. Así es, ¿se ha pensado posiblemente publicar este tipo de documentos en algunas páginas web o por su naturaleza tienen que estar en custodia, como usted me decía en segmentos anteriores? Tiene que estar en custodia del físico, sí. Pero ya cuando esté, suponiendo que ya esté digitalizado, ya cualquier usuario podrá entrar de cualquier parte del mundo, pero nunca va a poder alterarlo. Pero eso ayuda mucho también a los entes de investigación, como le mencionaba anteriormente, el Ministerio Público y el Juzgado de lo Penal. Y ya también sirve para
que en sí el documento no se pierda, porque tampoco es factible de que estar desempastando y empastando un protocolo a cada rato para sustraer un instrumento. Entonces, tantas veces que lo va a hacer, obviamente el documento se va a perder, se va a echar a perder. Y esa información no se recupera a menos que tenga un soporte electrónico, que en este caso sería la digitalización, que es por lo que estamos nosotros luchando. Y precisamente en esta semana se va a presentar una propuesta hecha por su servidor, alrededor de una investigación de unos 4 meses y cómo se va aplicando en diferentes países de Latinoamérica y Europa mismo, y cómo se puede aplicar en el ámbito nacional, que sí es factible, y como le digo, o sea, no hay que verlo en función de costos, sino como inversión que obviamente apoya y refuerza lo que es el Estado de Derecho y sobre todo demandan la transparencia que solicitan las comunidades, los organismos internacionales. Vamos a aprovechar su presencia aquí, Tomás, y le vamos a solicitar que si nos puede dar a conocer algunos puntos que menciona esta solicitud que será presentada ante el presidente del Poder Judicial de Honduras, el abogado Rolando Orgueta. ¿Qué podemos conocer que incluye este trabajo que usted ha hecho? Bueno, sobre todo empezamos dándole como un pequeño contexto de lo que es el departamento. Nosotros tenemos alrededor de 150.000 protocolos en custodia, alrededor de unos 45.000 en la principal y el resto de 45 o 50.000 en la principal y 90.000 en la que queda ubicada en la Corte Suprema. Entonces, en esos puntos se precisa la urgencia de la digitalización, porque nosotros como institución corremos riesgos. Los riesgos pueden ser fenómenos naturales, por inundaciones, polvo, o sea, el hongo, que va en detrimento de esta documentación. Entonces se busca eso, la prontitud de realizar una digitalización para así conservar dicha información, ¿no? Entonces, otro de los puntos que también se señala es la remodelación del espacio físico. Remodelación no solo en cuestiones de aire acondicionado, como le estaba hablando anteriormente, del microclima, sino también de cambiar ya lo que es el nivel de estantes metálicos donde se colocan los protocolos, porque ya en estos nuevos tiempos se usa sistemas de rieles, o sea, donde puede mover el estante metálico, ya no se maneja de una manera estática. No tiene que ser rígido. Porque cuando ya está rígido y estático, entonces obviamente se pierde un espacio. Hasta eso se está también se está evolucionando en otros países y esperemos que también se pueda aplicar acá. Así es, y estamos seguros de que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tomará cartas en el asunto y estamos seguros también que en los días venideros ustedes estarán obteniendo buenas respuestas. Tomás Pérez Castellanos, a nosotros aquí en Panorama Judicial Televisión nos gusta destacar también la parte personal, profesional de nuestro invitado. Gracias. ¿Cuál es su experiencia en el Poder Judicial de Honduras? ¿Cuánto tiempo tiene de trabajar en nuestra institución? Bueno, yo comencé a laborar en el 2009. Originalmente estuve en el archivo histórico. Después pasé a lo que es la Contraloría del Notariado en el 2014 como personal de apoyo a unos inventarios que se estaban realizando. Ya en el 2015, bueno, por parte de los contralores les gustó mucho el trabajo y se dio la casualidad que el jefe del departamento de archivos salía de la institución y había un vacío. Entonces se me ofreció el cargo y desde ahí estamos. Y la experiencia ha sido muy grata, hay un conocimiento que eso no tiene precio, como dicen las anuncios. Así es muy importante que se haya notado esta buena labor que usted ha ejecutado aquí en el archivo notarial, ahora pues como jefe. Pero también Tomás Pérez Castellanos está estudiando, ya está cerca de obtener su licenciatura, ¿verdad? Es correcto, en la Universidad Autónoma de Honduras, en la carrera de Historia. Así es. Ahí ya pronto estaremos pues recibiendo un licenciado más en el Poder Judicial de Honduras. Bueno, y bienvenido sea, y aplicar los conocimientos, en este caso en el Poder Judicial, que de hecho ya algunas cosas ya las vengo aplicando para ayudar y contribuir con un granito de arena para que se siga mejorando y se siga dando un mayor servicio de calidad a la sociedad hondureña y sobre todo contribuir al Poder Judicial. Así es, y estamos seguros que que él sea estudiante de la carrera de Historia, pues ayuda mucho a lo que tiene que ver el recibir estudiantes y cuáles son las dudas que ellos pueden tener, ¿verdad?, cuando le dan las charlas. Es correcto, ellos siempre son muy exigentes, entonces uno debe estar muy preparado para estas situaciones.
y no ir con nada improvisado, sino que ir con algo conciso y preciso de lo que ellos están buscando. Entonces uno debe buscar también formarse y autoformarse, ¿no? Así es, muchísimas gracias Tomás Bueno, Pérez Castellanos mucho por gusto, habernos acompañado. gracias aquí por la en Panorama invitación. Judicial. Gracias por la invitación. Y también es bueno que están dando a conocer las actividades que hacemos como dependencias, diferentes dependencias del Poder Judicial a la sociedad hondureña. Así es, y esta semana, fieles televidentes, hemos hablado del archivo de la Contraloría del Notariado o el archivo notarial, como nosotros le conocemos. Muchísimas gracias a ustedes por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana en otra emisión de Panorama Judicial Televisión. Que estén bien.